Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina para seguir realizando estos clásicos de la pastelería del mundo. Y hoy nos toca un país de América, que es México, un país muy hermano, donde si bien tiene una gran variedad de pastelería y de cocina, siempre resulta difícil elegir con qué homenajearlos. Y traje dos recetas, una llamada pan de muertos y la otra llamada gelatina de rompope. Son dos preparaciones muy clásicas, pero que todavía se consumen hoy en día y se encuentran, cada una un poco en su fecha, disponibles a todo nivel, sea en las pastelerías más artesanales hasta en las grandes superficies. Vamos a comenzar con la gelatina de rompope. El rompope quizás les resulte desconocido como nombre, es el licor de huevos, lo que en Europa del Norte se llama advocat o licor de huevos en la mayor parte de América. Está hecho, en general es un licor en base a leche, huevos o yemas, canela y azúcar. Y es propio de las hermanas clarisas, por eso a veces a esta gelatina de rompope se le llama gelatina de clarisas o directamente clarisas. Vamos a ver cómo lo realizamos. Yo voy a tener que calentar, por un lado, leche condensada, que va a ser el factor que le va a dar el azúcar, ¿no? El aporte de azúcar. Leche común, que en ciertas épocas se utilizaba la leche evaporada, pero ahora ya se realiza con leche común. Y después tenemos el rompope. El rompope lo podemos llegar a calentar, pero como tiene cierta cantidad de alcohol, nosotros podríamos llegar a dejarlo para el final. Vamos a calentar lentamente esto. Y esos productos después los vamos a recibir sobre gelatina o sobre grenetina, como dicen, como llaman en México, a la gelatina en polvo. La gelatina siempre tenemos nosotros que hidratarla. Para eso vamos a agregar agua a temperatura ambiente o bien fresca, nunca tibia ni caliente. Y la gelatina la vamos a hacer hidratar en ese líquido. ¿Ven? Por ahora nosotros tenemos que la gelatina todavía está suelta, pero después, de a poco, la gelatina va a ir tomando el agua y va a ir absorbiéndola. 1 gramo de gelatina es capaz de inmovilizar 99 gramos de algún líquido. Por eso generalmente se utiliza entre el 1 y el 2%, excepto en algún tipo de preparaciones, como puede ser esta, donde hay alcohol y hay otros productos intervinientes. Y siempre el proceso es así. La gelatina se hidrata con agua y después recibe el líquido caliente. El rompope, que es clásico de las clarisas, les decía que fue siendo furor, sobre todo en el convento de Puebla, donde se lo servía a los visitantes y a los personajes de alcurnia que concurrían a las misas. Las clarisas lo fabricaban, pero no podían consumirlo ellas mismas. Después, una aspirante, una novicia llamada Eduviges, justamente en ese convento de Puebla, hizo que del rompope como una industria y realmente logró que se destacara por sobre los demás ese convento y esa calidad del rompope que era muy copiada. Y evidentemente Eduviges, de tanto probar y probar las copitas de rompope, que no podía por votos, pero sí podía por estar fabricándolo, logró convencer al obispo para que pudieran justamente las hermanas y las novicias tener la oportunidad de que cuando venían visitas poder también ellas consumir el líquido. Y es así que ese rompope llegó a ser un elemento muy clásico y muy festivo, y realmente cuando uno va a México encuentra siempre esas botellas con ese líquido amarillo dispuesto a ser bebidos. Súper rico, y a mí me gusta particularmente mucho para combinar dentro de mousses, de bavarois o otras preparaciones, y si no, de tomarlo tal cual. Este es entonces el rompope, que generalmente está asociado a veces a figuras religiosas en las etiquetas o demás. Lo vamos a colocar aquí. Podemos perfumar con esencia de vainilla o con un poquitito de oporto, pero el licor ya está perfumado con canela. Y realmente con esto no le falta absolutamente nada. Los podemos moldear, tanto en un solo molde,
de estos clásicos de flan o de bavaroa que tienen todos los diseños, porque después la preparación copia muy bien el diseño, o bien podemos moldearlos en los clásicos moldecitos de flan de Flexipan o en los que ustedes tengan. Entonces, vamos a volcar la preparación. El molde está limpio y también podría llegar a estar húmedo. En ese caso, después es más fácil el desmolde. Vamos a dejar esto acá y esto lo vamos a llevar a la heladera. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un buen tiempo antes de que podamos desmoldarlo. Vamos entonces con cuidado a dejarlo en la heladera. ¿Cuánto? 4 o 5 horas hasta que lo podamos desmoldar y después servir generalmente con frutas frescas. Así no tenemos mayor competencia de sabores. ¿Estamos? Eso fue la gelatina de rompope. Vamos a ver cómo elaboramos el pan de muertos. Es un pan, entonces tiene levadura de cerveza, que es lo primero que vamos a poner a hidratar. Acá tenemos un poquitito de leche, la levadura y como siempre a la levadura un poco de azúcar y un poco de harina. Eso hace que empiece un poquito antes a trabajar el fermento y lograr multiplicar la colonia mucho más rápido. Incorporamos toda la leche acá y esto ya está listo después para integrarse a la masa. A veces ustedes pueden hacer esto primero y después esperar un poco hasta mientras va empezando el resto de los productos y ahí estamos. El resto, tenemos huevos, yemas, mantequilla, agua, un poquitito de sal, como siempre va, y tenemos 2 esencias que son anís y agua de azahar. Y por supuesto, harina y más cantidad de azúcar. Vamos a tamizar la harina, podemos agregarle la pizca de sal también acá, para ya evitar después que toque la levadura. Y también podríamos, si queremos, tamizar azúcar acá, sin ningún tipo de problemas. Entonces, es una buena cantidad de harina, después cuando vean la receta, porque con esto podemos hacer 2 o 3 panes. Vamos a armarlo. Los panes tienen una forma de un bollo, tienen un diseño muy particular, alusivo al nombre. Colocamos harina en el bol de la batidora y acá vamos a integrar la levadura que ya está lista, agua, las esencias, huevos y yemas, porque lleva las 2 cosas para que el pan sea un poquitito más amarillo. Y después, como siempre hacemos con las masas de levadura, lo que es materia grasa va a ir sobre el final. Entonces, en el centro vamos a colocar la levadura esta disuelta, las yemas, recuerden siempre las yemas protegerlas con un film o salpicadas con agua para que no se sequen. Y después acá tenemos agua, el agua que dice la receta. Esto lo vamos a comenzar a trabajar a velocidad lenta. Perfumamos licor de anís y agua de azahar, ese agua de flores de naranjo, tan clásica del pan de muertos. Nombre por lo demás raro, ¿no? Para la pastelería, un nombre así con una connotación necrológica, pero sin embargo es un pan que tiene su origen también en festividades prehispánicas. Se supone que en las épocas prehispánicas, para ciertas celebraciones, se ofrecía una doncella y esa doncella, cuando era sacrificada, se le retiraba el corazón a un latiendo y se lo mezclaba con semillas de amaranto y otras semillas para que después constituyera un platillo. Con los españoles, cuando llegan y descubren que esa ceremonia era así un tanto violenta, por supuesto que no se animan y no se apegan a ella, y entonces deciden hacer algo significativo de eso, y era un pan con forma, digamos, de corazón o con una forma
de bollo que estaba cruzado por 4 huesos y muchas veces se hacía una pequeña esfera en el centro que semejaba o la calavera o el corazón. Y entonces, para darle el tono de sangre, se espolvoreaban con azúcar roja, un azúcar coloreada de color rojo sobre el final, que es un poco la tradición que hoy llega a nuestros días. Vamos a ver a la masa que la masa ya empieza a tomar. Entonces, cuando ustedes la ven ahí, con todo ese aroma, acá recién podemos agregar la manteca. Recuerden que siempre esa manteca se agrega sobre el final cuando la harina ya ha hidratado y ya ha comenzado a formarse el gluten. Recién ahí entonces podemos trabajar la masa un poquitito más rápido o bien la bajamos sobre la mesada. Entonces, ese pan de muertos de a poco fue logrando tener mayor adeptos y fue justamente el símbolo de la celebración del 2 de noviembre. El 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, entonces en México particularmente todo el mundo va a los cementerios a ofrecer no solamente flores, sino también comida, llevan distintas cosas que pueden alegrar justamente eso. Es una festividad, en muchos lados se toma como algo muy triste, pero en México eso adquiere categorías de festividad. Y hay, por supuesto, hay calaveras y hay un montón de otra pastelería que también está relacionada con eso. Antes era muy común, digamos, el 2 de noviembre era un día feriado en muchos países. Cuando yo era chico era un día feriado y en Esperanza, en Santa Fe, todo el mundo iba al cementerio a llevar a sus abuelos, a quien tuviera familiares, eso, y no constituía algo tan alegre, pero sí era una señal y una ceremonia de completo respeto hacia los que ya habían partido. Vamos a ver cómo está la masa. Ahí, un poquitito de harina extra, siempre para amasar. Y así lo vamos a trabajar. Es difícil a veces en países con tanta riqueza gastronómica elegir alguna receta, ¿no es cierto?, como para poder homenajearlo, pero bueno, tratamos de armarnos con estas dos. Consulté con mi amiga Paulina Bascal, que ustedes seguirán en la señal, y ella me aconsejó estas recetas y bueno, de a poco las fuimos haciendo para probarlas y demás. He estado en México haciendo de jurado, en Querétaro y en el DF, y realmente guardo recuerdos muy, muy interesantes. Ven que la masa tiene la justa medida de los ingredientes, entonces rápidamente podemos empezar a trabajarla. Depende su forma de amasado, pero es una masa que necesita, ¿no es cierto?, trabajarse un poco más, porque es una masa que a medida que la vamos armando se va poniendo cada vez más blanda. Entonces, al igual que a veces esas masas medias briolladas, muchas veces hay gente que las golpea sobre la mesa o bien le hacen un trabajo de tirarlas y volverlas a unir, ¿ven? Y entonces la masa de a poco va reforzando su gluten y va apareciendo cada vez más tersa. Y tratando de utilizar la menor cantidad de harina en cada una de esas pasadas o directamente nada. Cuando tenemos una masa de madera es mucho más rápido este trabajo porque favorece, ¿no es cierto?, toda esa formación. Bueno, con un poquitito de harina vamos a despegarnos la masa de las manos y lo vamos a bollear. Dicen que las abuelas hace un tiempo le decían a los nietos que no podían tocar el pan de muertos que estaba preparado ya para la cena, porque si no corrían el riesgo de que las ánimas vinieran a buscarlos y los tiraran de los pies cuando estaban dormidos. Entonces eran parte de esas tradiciones que tienen en torno a este pan, que cuando ustedes van en principios de noviembre a México está en todos lados. No siempre con el azúcar roja, pero sí con azúcar por encima. Hacemos un bollo. Este bollo lo vamos a colocar y lo tenemos que dejar leudar. Yo tengo ya un bollo leudado, entonces vamos a verlo. Y este bollo ya fermentó. Entonces
Como siempre, lo desgasificamos y acá vamos a separar 1/3 aproximadamente. Con la masa pueden hacer realmente 3 panes de muerto, directamente pueden hacer 3. Con el bollo central hacemos una bola y la vamos a ubicar en una placa. Tenemos una placa acá enmantecada. Vamos a darle la forma ahí. Y con esto vamos a hacer los huesitos y dejamos un poco para el corazón. Primero estiramos ahí uno, estiramos el otro y con esto directamente es como una bola. Y después tenemos que afinarlos cada tanto hasta lograr que queden marcados como si fuesen unos fémures o algunos huesos así y algunos pompones. Entonces, vamos a sacar un costado. Limpiemos de harina, porque si no después la placa se asienta sobre la harina y no tenemos mayor harina quemada en el horno. Vamos entonces a pincelar con huevo en forma de cruz y ahí vamos a colocar estos huesitos. Ahí. Los vamos a pincelar también con huevo o con doradura, lo que llamamos doradura, que está hecho con huevos, yemas y un poquitito de sal. No con yema sola, porque después si no en el horno se va a quemar mucho. Y en el centro le unimos lo que va a ser el corazón. Entonces tenían los dos huesos que forman justamente como esos puntos cardinales que muchos dicen, o la referencia a 4 dioses, y en el centro que sería el corazón. Esto tiene que fermentar y tiene que ir después de una media hora al horno. Yo tengo ya en el horno uno que está listo y vamos a buscarlo para ver cómo quedó. El horno está a 180 grados y normalmente va a poder quedarse unos 30-35 minutos en el interior. Nosotros, cuando sale del horno y que tiene un poco de coloración, lo vamos a pincelar con manteca, todo por encima, y le vamos a colocar el azúcar colorada. Vamos colocando este azúcar colorada y ustedes pueden, mientras decoran esto, pueden ir cantando, como dice la copla, viene cantando la muerte entre la nopalera. ¿Y en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Vamos a ver el paso a paso de estas dos recetas. Para el pan de muertos, disolver 20 gramos de levadura fresca en 120 centímetros cúbicos de leche, un poco de azúcar y de harina. Tamizar 600 gramos de harina con una pizca de sal fina y 100 gramos de azúcar. Colocar en el bol de una batidora y agregarle 60 gramos de yemas, 150 gramos de huevos y 120 centímetros cúbicos de agua tibia. Perfumar con agua de azahar y 2 cucharadas de licor de anís. Incorporar finalmente 120 gramos de manteca. Tomar la masa sobre la mesada, hacer un bollo y dejar fermentar al doble. Desgasificar. Dividir 1/3 para formar los huesos y 2/3 para formar el bollo. Pegar los huesos con huevo batido. Dejar duplicar el volumen en sitio tibio. Hornear a 180 grados por 25 a 30 minutos. Al retirar del horno, pincelar con manteca y decorar con azúcar roja. Gelatina de rompope. Calentar
150 gramos de leche condensada con 400 centímetros cúbicos de leche. Hidratar 35 gramos de gelatina sin sabor con 170 centímetros cúbicos de agua. Volcar la leche caliente sobre la gelatina. Agregarle 400 gramos de rompope o licor de huevos. Moldear y enfriar. Tenemos acá desmoldada la gelatina de rompope, también llamados clarisas, y bueno, las vamos a acompañar con algunas frutas frescas. Acá tengo fresas o frutillas y arándanos o blueberries, como para completar. La gelatina es muy completa. Y hoy tenemos en el programa a Liliana Benerucci, que es la directora de la Escuela Argentina de Té, quien nos va a contar cuál es la mejor armonización para este pan de muertos, incluso la gelatina de rompopes que preparamos en este día de México. Así que yo me voy rapidito como para recibirlo. Está en la mesa esperándome. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Un placer acompañarte en esta mesa. Qué maravilla. Para mí es el placer. Así que tenemos entonces México con un pan con sabores de azahar, de anís y la gelatina de rompope. ¿Cuál te parece que sería la armonización o el maridaje? Bien, para esto he elegido un oolong. Oolong. Oolong, que es un té semifermentado. Sabés que los oolong se semifermentan entre un 30 y un 70%. Este en particular tiene un 60% de fermentación. Realmente es un blend. Lo hemos elegido con cascarillas de naranja y con notas de jazmín. Fíjate el aroma que tiene. Increíble, y la naranja con el agua de azahar del pan. Para que maride con este pan maravilloso que has preparado. Realmente estos tipos de tés tienen propiedades interesantes. Se los llama comúnmente tés azules. Tés azules. Fíjate la coloración que tiene debido precisamente a ese proceso de fermentación, que es maravilloso. Y realmente para las personas que les encantan los tés negros, los oolong suelen tener sabores importantes, parecidos a los tés negros, pero tienen las cualidades beneficiosas para la salud de los tés verdes. De los tés verdes. Viste que, ay, qué rico, qué maravilla. No es algo tan común de conseguir. Quizás las personas están más acostumbradas a los verdes, a los negros y a los tés blancos. Si yo no me equivoco, los verdes son los que no están fermentados, justamente, que están verdes, y los tés negros, como un Earl Grey o un té clásico de los que tomamos de desayuno, son los que están fermentados completamente. Y en el medio del camino están los oolong. Pero que además este tiene propiedades fantásticas en el metabolismo de las grasas. Por lo cual se cosecha exclusivamente en Taiwán y en el sur de China. No hay otro país que procese oolong. Y esta cualidad con respecto a las grasas hace que se utilice muy bien durante las comidas. Increíble. O sea que es increíble, maravilloso. El aroma es espectacular. Las notas de naranja y jazmín desde ya están presentes. Y además fíjate el color que tiene en taza, que va muy bien con el color maravilloso que tiene este pan, ¿verdad? Realmente los oolong son ese tecito especial para los momentos de las comidas y también para los momentos en que uno quiere maridar con un postre, con algo donde no quiere involucrar demasiado o cambiar demasiado el sabor de lo que está consumiendo. ¿Te gustó? Bueno, me gustó y bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de este té y de este pan mexicano. Y bueno, ustedes espero que también hagan lo mismo en su casa y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.